Hola amigos, ayer fue un día de celebración sin lugar a dudas. No estuve con ustedes para celebrar, al menos digitalmente, la victoria de Donald Trump, pero por supuesto lo tenía que hacer, tenía que celebrar. Y lo hice con un grupo de amigos, pero como no había podido dormir en toda la noche y la madrugada de ayer jueves, pues después de las celebraciones lo que hice fue acostarme y dormir. Hoy estoy nuevamente con ustedes para darles algunos detalles de las elecciones de este histórico 2024. Para comenzar, tengo primero que hacer énfasis en el hecho de que no solo logramos la presidencia de los Estados Unidos, sino que alcanzamos el voto popular, la mayoría en el Senado, la mayoría en la Casa, mayoría de gobernadores en el país y la mayoría de las legislaturas de los estados. O sea, fue arrollador. Quiero decirles que además me siento enormemente satisfecha con los pronósticos que hacía. Me siento incluso complacida conmigo mismo por haberles transmitido confianza y seguridad en el resultado de estas trascendentales elecciones. Estaba completamente convencida de la fuerza del pueblo americano y de que iba a determinar la victoria de Trump a pesar de todos los obstáculos que se pudieran presentar. Estaba completamente convencida de que el pueblo estadounidense, con su voto masivo, impediría cualquier intento de alterar la votación y rechazaría las medidas y leyes establecidas por esta administración porque iban en perjuicio de su bienestar, como fue recortar la extracción de petróleo, factor decisivo en la elevación de los precios de todo lo que se consume y como consecuencia el empobrecimiento de la clase media y sectores más desfavorecidos de la sociedad. Los estadounidenses comprendían que una frontera abierta por la que podían entrar millones de personas sin que supieran quiénes eran, ponían en peligro la seguridad nacional del país, incrementaría la criminalidad y pondría en peligro el equilibrio demográfico de esta gran nación. Además, lo que Biden y Kamala implementaron daba lugar a cambios culturales y sociales que atentarían contra lo que ha sido esta nación desde su fundación. Lo que el pueblo estadounidense transmitió fue un referendo por preferir a Donald Trump como presidente y rechazar lo que Kamala Harris significaba. Era más que evidente el rechazo del pueblo a la continuación de una administración regida por fuerzas que defendían posiciones contrarias a los intereses del pueblo y posiciones que se alineaban con la aspiración de una élite por apoderarse de un control global. La administración Biden-Kamala lo mostraba con absoluta claridad y eso el pueblo americano lo reconoció y no iba a permitirlo. La participación en las urnas fue masiva, fue una avalancha, una ola roja la que cubrió el mapa de los Estados Unidos. Trump ha ganado 7 estados que eran disputados: Georgia, Wisconsin, Michigan, Carolina del Norte, Pensilvania, Arizona y Nevada. Y como resultado obtuvo 312 votos del colegio electoral frente a los 226 de Kamala Harris. Pero si ustedes analizan los resultados de muchos de los estados en los que Trump perdió, la diferencia en número de votos fue mínima y se produjeron en estados en los que no se solicitaba identificación, como fue el caso de California y Minnesota. De manera que si hubiera sido requisito para votar en las elecciones de este año presentar una identificación, posiblemente Trump había recibido el favor de los votantes
en muchos de los estados que hoy aparecen como azules. De manera que el mensaje que ha dado el pueblo norteamericano en estas elecciones ha sido claro. El pueblo estadounidense ha hablado y le ha dado a Donald Trump el mandato absoluto para que conduzca a esta nación por el buen camino. Donald Trump no solo ha demostrado ser el gran líder de los Estados Unidos, sino que se ha convertido en líder de la comunidad internacional. Los que se oponían férreamente a volver a ver a Donald Trump en la Casa Blanca hicieron todo lo posible por tratar de impedir que lograra nuevamente la presidencia. De hecho, hubo hasta miembros del Partido Demócrata que hicieron declaraciones públicas sobre la necesidad de literalmente eliminarlo. Lo espiaron, falsificaron su confabulación con Rusia desde su primera candidatura. Le echaron encima a la CIA, el FBI, lo acusaron con todo tipo de mentiras, lo quisieron arrestar, lo llamaron racista, nazi y casi lograron que lo asesinaran en 2 oportunidades. Allanaron su casa en Mar-a-Lago y hasta enviaron matones del FBI con la aprobación de hasta utilizar la fuerza si fuera necesario. Pero a pesar de todo eso, a pesar del ataque de la prensa vendida de este país, Trump ganó las elecciones el martes de manera abrumadora e inequívoca. Ganó el colegio electoral, los estados indecisos, el Senado, la Cámara y el voto popular, cosa que algunos lo habían descartado completamente, como que alguien me dijo, eso no va a pasar, y pasó. Trump además ha creado una coalición con la inclusión de Robert Kennedy Jr., un Kennedy apoyando a un presidente republicano, ¿se imaginan? Además de Robert Kennedy Jr. está Tulsi Gabbard y la inclusión de Elon Musk. ¿Quién hubiera pensado en tal cosa? Es algo verdaderamente sorprendente. En su discurso de victoria, Trump dijo, esta es una victoria magnífica del pueblo estadounidense. Este fue un movimiento como nadie había visto antes y francamente creo que fue el mayor movimiento político de todos los tiempos. Nunca ha habido nada parecido en este país. Dios me salvó la vida por una razón. Vamos a ayudar a nuestro país a sanar. Tenemos un país que necesita ayuda y la necesita con urgencia. Vamos a arreglar nuestras fronteras. Vamos a arreglar todo lo relacionado con nuestro país. En fin, amigos, ganamos otros 4 años, creo yo, de prosperidad que pueden perfectamente dar lugar a otros 8 años de prosperidad y avance en todos los campos de la actividad humana. Roguemos porque a Donald Trump le permitan trabajar y que pueda cumplir con todo lo que ha prometido hacer. Hasta aquí mi programa de hoy. Muchas gracias por su participación.